Buenos días a todos. Desde Epic le damos la bienvenida al webinar Automatización del Marketing en Banca. En la mañana de hoy estaremos en línea durante los próximos minutos con la Raquel Overlander, autora bestseller, consultora, keynote speaker y CEO y cofundadora de Epic Content Marketing. Agradecemos su participación y esperamos que disfruten de esta sesión. Raquel, el espacio es todo tuyo. Adelante, por favor. Hola, muy buenas. Voy a decir primero que Santiago me sorprendió con su puntualidad a las 12:00, porque habitualmente se dan 2, 3 minutos, pero bueno, un gran, entonces, bueno, reconocimiento a los que estén, a los que estén llegando bien en hora. Así que bueno, un placer, bueno, que estén acá y estar compartiendo con ustedes estos 45, 50 minutos que vamos a estar hablando de flujos inteligentes y automatización para marketing en la banca, un tema que realmente me apasiona y creo que del que hay mucha necesidad y que, bueno, espero que se puedan llevar mucho valor y muchas ideas para aplicar en sus bancos o fintechs, bueno, ya sea solos o en conjunto con Epic. Voy a primero, para quienes no me conocen, bueno, recién me presentó muy brevemente Santiago, pero presentarles muy brevemente lo que somos en Epic y lo que hacemos. Y es que somos una empresa de marketing de contenidos y usamos el poder de los contenidos para hacer crecer las organizaciones. Sé que si bien en Europa, Estados Unidos es súper frecuente el concepto de empresas de marketing de contenidos, en esta zona del mundo todavía no. Entonces, bueno, para explicarles brevemente porque muchas veces me preguntan cuál es la diferencia entre una empresa de marketing de contenidos y una agencia de publicidad o una agencia de marketing digital. No sé si, bueno, quienes están por acá lo tienen claro, pero nosotros también hacemos pautas, también hacemos planes de marketing, pero la gran diferencia es que nuestro foco está 100% en los contenidos y eso en realidad tiene muchas razones, pero bueno, una y fundamental es la necesidad, porque hoy cada vez más las personas huyen de la publicidad, ¿no? Colocan adblockers cuando están mirando un video en YouTube y surge un anuncio, ¿no? Le dan la crucecita, ¿no? De skip ad. Y bueno, y realmente lo que buscan cuando entra a Internet es contenido con varias funciones, ya sea entretenimiento, ya sea que les aprender a hacer algo. Entonces, bueno, nuestro foco es generar contenidos que establezcan vínculos entre las personas y las empresas, o las personas y las personas de las empresas, porque trabajamos mucho, ahora les voy a contar también con lo que tiene que ver con marca personal. Bueno, y para que a partir de eso las personas nos quieran, nos prefieran, confíen en nosotros y finalmente terminen eligiendo nuestros productos y servicios. Y bueno, nos enfocamos en 4 sectores, bueno, finanzas y banca, que están muy relacionados entre sí, tecnología y empresas B2B. Y les cuento, ya que estamos en el entorno y hablando de marketing para banca, que tenemos un newsletter específico, digamos, a través de LinkedIn, que creo que se llama algo así como upselling y cross-selling para banca o marketing para banca, no me acuerdo el nombre exacto, pero donde cada 15 días compartimos nuevos artículos sobre esta temática enfocados 100% en banca y fintech. Así que, bueno, los que quieran suscribirse tienen ahí el código QR y de todos modos también se los podemos mandar por mail posterior al webinar. Y para seguir con esta breve presentación, tenemos 5 áreas de servicios, lo que llamamos las 5 áreas de servicios épicos, donde trabajamos todo lo que tiene que ver con generación de demanda a través de contenidos, ¿no? Y es, bueno, desde lead magnet, contenidos orientados a SEO, contenidos para redes sociales, ¿no? Pero siempre contenidos que aporten valor a las personas y al mismo tiempo generen demanda o interés en los productos o servicios de las empresas. El trabajo de marca personal y en algunos casos también prospección, sobre todo en LinkedIn,
De hecho, trabajamos con muchos bancos de la región en lo que tiene que ver con la marca personal de las personas clave de los bancos, que tengan optimizados sus perfiles de LinkedIn, que publiquen con cierta frecuencia, porque sabemos que hoy hay una gran crisis de confianza en las marcas, encima con el surgimiento y potenciación de la inteligencia artificial, de lo que vamos a estar hablando ahora. Cada vez más las personas quieren confiar en las personas, el contenido generado por las personas tiene mucho más alcance, entonces trabajamos en cierto modo como ghostwriters, digamos, ¿no? Como, bueno, creadores de contenidos para las personas. Tenemos una unidad de branding y copywriting y UX writing, donde trabajamos todo lo que tiene que ver, bueno, con la parte más tanto visual y escrita, por ejemplo, muchísimo contenidos para sitios web, landing page de ventas, un área de employer branding, employee advocacy y una de upselling, cross-selling a través de marketing automation, que de hecho es la que nos vamos a centrar hoy y que si bien trabajamos para otras industrias, bueno, está enfocada sobre todo en la banca por, bueno, ciertas necesidades que hemos visto y que nos hemos encontrado y que, bueno, ahora ustedes me dirán si comparten esas necesidades o problemas que creemos que con esta solución o con estos journeys y flujos automatizados de los que vamos a hablar se puede solucionar. No voy a entrar muy a fondo para no torturarlos y para poder ir de lleno al tema de los flujos automatizados, pero bueno, no quería dejar de mostrarles lo que nosotros llamamos el Epic Content Funnel, donde, bueno, siempre lo que tratamos de hacer es de pasar de audiencia fría, ¿no? A un fan recomendador, ¿no? Siempre lo que queremos es con cualquier trabajo de marketing pasar de alguien que no nos conoce a alguien que nos conoce, a alguien que tiene un vínculo con nosotros, que nos compra un primer producto, que después nos compra más productos y que después se transforma hasta en un fan y recomendador, ¿no? Entonces, bueno, lo que está marcado en color este medio rojo, rosado, es, bueno, dónde entra el contenido, ¿no? En todas las etapas del embudo y donde nosotros en Epic con las diferentes organizaciones trabajamos, ¿no? Ya sea desde el top of the funnel en lo que es el contenido orgánico o contenido pago, para que las personas de repente se transformen en seguidores, hasta contenido más long form, como pueden ser un podcast, un newsletter, video podcast y videos de YouTube, tratando de que siempre tengamos landing pages omnipresentes y CTAs omnipresentes que nos permitan captar interesados, empezar una conversación con esos interesados, sobre todo en lo que es B2B, también con qué material de ventas nos vamos a comunicar con las personas. Luego el contenido que tiene que ver con el customer experience, porque es muy importante y bueno, y ustedes en la banca lo deben tener muy claro, ¿no? Con todo lo que es la experiencia de onboarding de los clientes. Y luego una parte muy fundamental que hoy sabemos y que por esta crisis de confianza es tan importante, lo que llamamos como social proof o casos de éxito, digamos, casos que avalen, digamos, que lo que nosotros tenemos para ofrecer es beneficioso para nuestros usuarios. Y ahora sí voy a ir con este tema, pero quería hacerles, bueno, este pequeño introducción. Y estoy viendo, perdón, que acá están invitando también a dejar consultas en Q&A y así después los podemos ver al final. Acá ya veo que hay una pregunta, pero la vamos a dejar para el final. Vamos a ver un poco cuáles son los problemas que nosotros detectamos en el contacto con muchas áreas de marketing y de growth de bancos, también con muchas áreas de producto y bueno, y por qué creemos que la solución de los flujos personalizados, de la que vamos a estar hablando, que también le llamamos flujos inteligentes, bueno, es una buena solución, digamos, para estos problemas. Hemos visto captación de clientes que no fondean. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, y les voy a mostrar después un caso concreto, por ejemplo, un banco que invierte mucho en marketing digital para que las personas se descarguen una app y abran la cuenta, digamos, a través de esa app.
y tienen un problema, que hay un porcentaje muy grande, más del 50% de las personas que se descargan la app pero no fondean. ¿Qué quiere decir? Como que abren la cuenta pero nunca la utilizan, nunca empiezan a poner dinero en esa cuenta. Entonces, esas personas, en vez de generarles un ingreso, les generan un costo. Entonces, en este caso, la necesidad es convertir lo que nosotros llamamos clientes inactivos en clientes activos. Luego, muchos casos de clientes uniproducto y que cuesta mucho pasarlos a multiproducto. Eso puse tarjeta de crédito porque es también uno de los casos frecuentes que nos cuentan, ¿no? Que de repente hacen campañas para colocación de tarjetas de crédito y la persona tiene una tarjeta de crédito, pero después nunca compra un seguro de vida, un crédito hipotecario, un plazo fijo, un crédito, ¿no? Entonces como que se quedan solo con un producto y obviamente sabemos que cuanto más productos tiene una persona, más aumenta el lifetime value y más aumentan también las barreras de salida, ¿no? Y que ese cliente siga siendo cliente del banco. Otro caso que nos plantean con frecuencia, que es variante, depende en qué país, pero es clientes que no pasan a banca digital, ¿no? Que siguen con la banca tradicional y sabemos que eso a nivel operativo es muy costoso. Y por otro lado, los clientes están atomizados de comunicación y se quejan, ¿no? De hecho, mismo en un evento presencial que estuve ayer, una persona me decía, sí, me llegan mail todos los días del banco y al final ni los leo ni los abro porque ya ni me importa lo que tienen para decir. Entonces, bueno, si se identifican en cierto modo con algunos de estos problemas, vamos a hablar también que, bueno, como ya sabemos, problemas es oportunidad, ¿no? Y bueno, ¿y qué oportunidades tenemos para solucionar estos problemas? Y bueno, y hoy hay creo que tres grandes oportunidades. Bueno, primero todo lo que nos permite hacer la inteligencia artificial y ahora les voy a estar mostrando casos con eso. Por otro, las plataformas multicanal de marketing automatizado que han avanzado muchísimo, ¿no? Antes teníamos plataformas básicamente solo para el envío de mails, pero hoy tenemos plataformas que permiten también mandar SMS, WhatsApp, notificaciones push, derivar a landing page. Entonces, bueno, han mejorado mucho también las plataformas en este sentido y son cada vez más multicanal y nos permiten también tener centralizada la comunicación o los touch points con las personas. Si bien esto ya les voy a contar y les adelanto que nosotros en Epic somos agnósticos a la tecnología, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que nos adaptamos a la tecnología que utilice el banco, ¿no? Tenemos bancos, por ejemplo, que utilizan Prisma Campaigns, que es una plataforma que justamente permite hacer esto que les digo, pero hay varias que utilizan, por ejemplo, Marketing Cloud, la solución de Salesforce, Freshdesk, y también trabajamos a veces solo con un canal. Por ejemplo, tenemos un cliente que trabaja básicamente solo con SMS y entonces, bueno, los flujos están enfocados en un canal. Pero bueno, obviamente cuanto más puntos de contacto tengo, bueno, más rico va a poder ser ese flujo. Y por otro, algo no menor es que también hay cada vez más consumo de contenido digital. Si bien es cierto que cada vez, obviamente, tenemos el desafío de lo que vamos a hablar, de la economía de la atención, bueno, las personas han abandonado mucho, ¿no? Otros canales de consumo de contenido y dedican cada vez más horas a consumir contenido y más contenido dentro del entorno digital. Entonces, viendo este contexto, ¿no? ¿Cuál es la solución para nosotros para estos problemas? Es lo que le llamamos la personalización a escala del journey del cliente usando variables blandas con contenido de valor, aplicando la regla 80-20 y usando diferentes puntos de contacto. Y obviamente voy a explicar un poquito de qué se trata, ¿no? Porque para que no sea solo una frase rimbombante, ¿no? Sino que ahora lo van a ver con un caso real, ¿no? La idea es que las personas obviamente no quieren recibir contenido de venta, no quieren recibir anuncios, no quieren recibir ofertas, a menos alguna muy, muy específica que les interese mucho,
sino que lo que quieren es recibir contenido de valor. Entonces, nosotros como marcas, como bancos, para comunicarnos con las personas, tenemos que darle a cada uno contenido de valor. Ahora, esta frase que parece fantástica y voy a crear contenido de valor, obviamente el valor es un concepto subjetivo y lo que yo valoro es diferente que lo que valora cada uno de ustedes que está viendo en este momento. Entonces, eso implica que no puedo hacer un mismo contenido para todos y pretender que todos lo valoren, ¿no? Hago un contenido muy genérico y claramente a la mayoría no le va a importar, ¿no? Ahora lo vamos a ver con un caso concreto y aplicando la regla 80-20 quiere decir que el 80% del contenido debería ser contenido de valor y el 20% contenido de venta. Pero vamos a verlo ahora con un ejemplo concreto. ¿Por qué los journeys? Me imagino que obviamente la mayoría de ustedes lo sabe y lo tiene claro, pero está bueno siempre reforzarlo para entrar en tema y entrar en contexto. Y es que te conozco, te compro no existe, ¿no? Como decimos nosotros. En realidad, la compra nunca es un instante, siempre es un proceso. Más largo o más corto, tal vez, por ejemplo, bueno, solicitar una tarjeta de crédito puede sí ser una compra más impulsiva, pero bueno, hacer una inversión o solicitar, no sé, una cuenta corriente para usar cheques diferidos, sea algo que lo piense más días, bueno, sacar un seguro de vida, un crédito hipotecario, ¿no? Entonces, bueno, depende, digamos, el tiempo, lo que voy a comprar, ¿no? Cuán largo es el proceso, pero el proceso siempre existe, ¿no? Y por eso acá pusimos un ejemplo y decimos que el proceso incluso empieza antes de te conozco, ¿no? Recién habíamos visto te conozco, te compro. Bueno, pero el proceso empieza antes, ¿no? No sé, por ejemplo, una persona, quiero mejorar mis finanzas, no sé, soy muy desordenada con el dinero, me cuesta mucho ahorrar, ¿no? Ven que tenemos estos globitos porque son todos pensamientos que en forma consciente o inconsciente pasan por la cabeza de las personas, ¿no? Luego, por X motivo, te conozco o ya te conocía porque de repente, bueno, había escuchado hablar de ese banco. Obviamente, en general, los bancos hacen mucho branding y son más conocidos. Nosotros trabajamos con bancos y también trabajamos con apps financieras que de repente son de startups que se lanzan y todavía nadie las conoce, ¿no? Hasta que se empiezan a comunicar. Y las personas se van haciendo preguntas, ¿no? ¿Me sirven los beneficios de esta tarjeta? Creo que hay otras que me sirven más. Me preocupa que no logro ahorrar. Un amigo tiene cuenta en este banco, está contento. Ay, tengo un sobregiro sin costo que me puede servir, ¿no? Y finalmente te termino comprando. O sea, paso por todos esos puntos. Un buen plan de contenidos y de mensajes y de vínculo con un cliente no debería actuar solo acá en el último momento, ¿no? De te compro, te presento esto, te compro, o pretender justamente, como a veces parecería que nuestro camino es así, ¿no? Nueva promo de solicitar tu crédito de $10.000 en 20 cuotas, ¿no? Entonces que pretendo, ¿no? Que te conozco, te compro, sino que las personas nunca queremos que nos vendan, ¿no? Queremos sentir que somos nosotros los que tomamos decisiones de compra. Sé que estoy hablando de muchas cuestiones que capaz son o parecen básicas para los que trabajamos en marketing, pero creo que tenemos que recordárnoslo a nosotros mismos y yo personalmente me lo trato de recordar a mí misma continuamente para, y obviamente todo el equipo de Epic para poder justamente hacer un buen trabajo. Entonces, idealmente nosotros debemos estar presentes en varios contactos con las personas y estar respondiendo, digamos, a todas las preguntas y a todos los pensamientos conscientes o inconscientes que tienen las personas, digamos, antes de que lleguen al momento de comprar ese producto o servicio que les queremos ofrecer. Y ya les digo, hablo de comprar en términos genéricos
pero a veces comprar es, bueno, que se descarguen la app y que hagan las transacciones en el entorno digital en vez de hacerlas en el entorno físico. A veces es que utilizan la tarjeta de crédito, que tenemos, por ejemplo, también casos de bancos que de repente tienen muchas tarjetas de créditos colocadas, pero que muchísimos usuarios inactivos que la tienen en su billetera, pero usan otro. Entonces, en ese caso, para nosotros también es un proceso de upselling, digamos, o de activación, que es, bueno, que esa persona empiece a usar la tarjeta. Y de hecho van a ver que el ejemplo que traje para compartir tiene que ver justamente con activación. Entonces, el buen contenido hace que las personas lleguen casi prontas para comprar, y la idea es que la persona transmite más del 70% del proceso sola, ¿no? Y llegue calificada, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando llegue, capaz que, por ejemplo, a la sucursal del banco y diga, quiero solicitar un crédito, o llame a la gente, o se encuentre el mail que le diga, solicita tu crédito acá, antes haya tenido un montón de contactos de comunicación y ya esté casi convencida. Porque eso, ¿qué nos va a hacer? Que el proceso de venta sea mucho menos costoso, que el proceso de venta esté funcionando ongoing, llamémosle always on, y no a partir de ciertas campañas específicas. Y por otro lado, digamos, tener como el ciclo corriendo continuamente. Y bueno, y diferentes estudios hablan, aunque esto los pueda asustar un poco, pero que se precisan entre 4 a 7 horas de consumo de contenido para estar preparado para la compra, ¿no? Obviamente hay muchos estudios de muchas industrias, de muchos mensajes, pero es como una regla general, digamos, con bastante consenso entre los marketineros. Y a todo este tema de los contenidos sumamos el hecho de que estamos viviendo, ¿no?, la economía de la atención, que es el nuevo terreno de juego para la banca y para todas las empresas, ¿no? Hoy la verdadera moneda de cambio ya no es solo el dinero, sino el tiempo y la atención que las personas deciden dedicar a sus actividades, y entre ellas a consumir contenidos, ¿no? Entonces, la realidad que hoy tenemos inteligencia artificial, tenemos muchos más canales, tenemos muchos más redes sociales, el público está hipersegmentado, unos les gusta Netflix, otros Disney Plus, otros podcasts, otros ver videos en YouTube, Reddit, Discord, TikTok, X, lo que sea, muchos, incluso muchas plataformas, Twitch, pero todas las personas, si hay algo que no cambió para nada, es que seguimos teniendo las mismas 24 horas en el día, de las cuales algunas sí o sí tenemos que dormir, o sea que por más que dormamos poco, 6 horas ya nos quedan 18 horas, vamos al baño, nos bañamos, comemos, bueno, muchos trabajamos, tenemos hijos, tenemos otras actividades, o sea, el tiempo de consumo de contenido, por más que hoy la cantidad de canales y la cantidad de contenidos explotó, ese tiempo sigue siendo limitado. Y cada uno de nosotros lo que hace es elegir qué contenido consume, ¿en base a qué? En base al valor subjetivo que le otorga a ese contenido, ¿no? En base a, bueno, esto me gusta, esto me interesa, esto me entretiene, esto me distrae, esto me inspira, esto me hace aprender o me ayuda a aprender, lo que sea. Entonces, exponiendo a las personas a contenidos específicos, lo que podemos hacer es primero determinar a qué le prestan atención y saber qué temas les interesan y cómo se comportan frente a diferentes estímulos, y ahí es donde para nosotros comienza el verdadero juego de la personalización. ¿Vienen bien hasta acá? Si tienen alguna pregunta, las pueden ir dejando en el chat y en Q&A. Y si no, igual de todos modos, saben que van a tener al final unos minutos para preguntas. Hablemos entonces de personalización y flujos, que es el tema que nos convoca.
Cuando hablamos de personalización y flujos, y nosotros en realidad lo que realmente queremos y pretendemos, ¿no? Y creemos, como les decíamos, que la solución es lo que llamamos la personalización a escala. Básicamente tenemos dos opciones, ¿no? Que es personalizar la oferta, personalizar la comunicación o, bueno, una combinación de ambas, ¿no? Dentro de personalizar la oferta puedo tener variantes duras del producto o servicio o variantes blandas, y dentro de la personalización de la comunicación puedo personalizar el contexto o el contenido, ¿no? Y vamos a entrar en cada uno de estos puntos. Cuando hablamos de personalizar la oferta, obviamente no es el core de lo que hace Epic, porque nos dedicamos a los contenidos, si bien claramente cuando trabajamos con algún banco o empresa intercambiamos ideas y les aportamos en este punto de vista, pero hablamos de variantes duras cuando son modificaciones tangibles y cuantificables que afectan directamente las características principales del producto o servicio. Y un caso típico es, por ejemplo, el monto de un préstamo personalizado, ¿no? La variable dura del monto del préstamo es diferente para mí que para Santi o Paula, que está acá en el chat, ¿no? Porque obviamente cada uno tiene ingresos diferentes, comportamiento diferente, entonces eso es una variante dura. Después, variantes blandas son más sutiles y se centran en aspectos más que de estética o de experiencia del usuario, ¿no? Por ejemplo, el diseño personalizado de la tarjeta de crédito, ¿no? Yo hace un tiempo trabajé, por ejemplo, para un banco que se hicieron 100 diseños de tarjetas de crédito y la gente podía elegir, digamos, el diseño de su tarjeta, ¿no? Y bueno, y la verdad que era una variante blanda, pero era una experiencia súper linda y cercana para la gente que le encantaba, bueno, tener la tarjeta con el diseño que había elegido, y bueno, y el banco consideró que era un costo que valía la pena para darle esa experiencia a los clientes. Y luego, como dijimos, las variantes de comunicación o de contenido, que es donde me voy a enfocar ahora. Y acá tenemos dos aspectos. Lo que tiene que ver con el marketing contextual, que implica comunicar el mensaje adecuado en el momento adecuado, ¿no? Por ejemplo, y acá también esto del contexto van a ver que es muy amplio, y de hecho les puse un ejemplo que tal vez lo vean como raro o difícil para que vean que no es lo más común, porque el marketing contextual puede ser desde, bueno, si la persona, no sé, solicitó un crédito hipotecario y cuando lo termina de pagar, por ejemplo, le ofrezco un crédito para comprar los electrodomésticos para la casa, pero también puede ser, en este caso puse, por ejemplo, invitar a cambiar de tarjeta de crédito a una versión premium, infinite, black, platinum, lo que sea, cuando la persona cambió de trabajo, ¿no? Y eso, por ejemplo, se puede hacer utilizando una tecnología que nosotros le llamamos Smart Signals, que combina LinkedIn, ¿no? Quiere decir que no solo me baso en el first party data, ¿no? En la data que yo tengo de esa persona, sino en data que viene de terceros. Pero es un caso muy específico, pero se los quise poner para que vean que la amplitud, digamos, del marketing contextual es mucha, ¿no? Y yo puedo crear ideas sobre cómo generar, digamos, esos contextos, no solo con la información que ya veo, digamos, porque es la información que recoge el banco. Y el segundo punto es la personalización del contenido de la comunicación, ¿no? No solo el contexto, ¿no? En qué canales le hablo y en qué momento, sino lo que le digo a la persona, ¿no? Y acá, como decíamos, es el gran juego para nosotros de la personalización a escala, que hace que el cliente sienta que realmente me están hablando a mí, ¿no? Que este mensaje que me están mandando es para mí y no es el mismo para todos, que dice, no sé, ahora en este ciber lunes, con tu tarjeta de crédito de Banco X, tenés 20% de descuento en todos los negocios de tecnología. Sí, eso está bien, pero es para todos lo mismo. Ahora, imagínense qué diferente es si a mí me dicen, por ejemplo,
sos una creadora de contenido y querés mejorar tu micrófono, este que tengo acá, tu webcam, tus espacios de trabajo, bueno, utiliza tu tarjeta para comprar todos los implementos que necesitas para tu kit, ¿no? De creación de contenido. Obviamente voy a sentir que me están hablando a mí, que me conocen y eso va a funcionar mucho mejor. Y ustedes se preguntarán cómo hago para saber que una persona es creador de contenido. Ahora vamos por partes y les voy a contar cómo se hace, ¿no? Pero como les decía, esta personalización del contenido tiene que ver con justamente no solo poner el nombre en el mail, hola Raquel, tenemos una oferta para ti y es la misma oferta para todos, sino hablarme de lo que realmente me importa. Y ahí es donde entra la inteligencia artificial y bueno, específicamente, perdón que ahí quedó un cartelito que está mal, editable, pero bueno, ahí es donde específicamente en realidad entra, bueno, el sistema que desarrollamos en EPIC, que se llama EPIC AI, de inteligencia artificial, que genera hipótesis de segmentos comportamentales y perfiles de buyer persona para el sector bancario, logra el enriquecimiento de la base de datos del banco, propone flujos independientes de comunicación, un plan de contenidos personalizado y obviamente luego va aprendiendo con el resultado de los journeys que se fueron generando. Este sistema, digamos, está entrenado básicamente para que sepan con mucha información, pero por un lado con los modelos ABC y los modelos EPIC que están en estos dos libros que yo escribí, que son Amazon Bestseller y que si no lo leyeron los invito a ir a Amazon y comprarlos, porque bueno, hablamos obviamente de estos temas mucho más a fondo. Están entrenados con el modelo EPIC, que el modelo EPIC básicamente lo que sostiene es que un buen plan de contenidos que conecte con el usuario y con sus necesidades en todas las etapas del buyer journey tiene que tener estas 5 categorías de contenido, que son historias, educación, propósito, interacción y curaduría de contenidos. Historias porque es el contenido con el que el ser humano más conecta, todos escuchamos hablar de storytelling desde que estamos en la panza de nuestra mamá continuamente, ¿no? Nos están contando historias, educación porque es el punto clave, digamos, que las personas, el segundo de razón por la que entran en Internet, ¿no? La primera es entretenerme, estoy distraído, estresado, estoy esperando en la fila del supermercado y me quiero entretener y entro a internet. Y el segundo es educación, en el sentido que, bueno, quiero buscar información sobre cómo se hace, cómo se cocina una lasaña o lo que sea. Propósito, porque necesitamos conectar con contenidos que se alineen con nuestros valores y nuestras ideas para querer consumirlos. Queremos poder interactuar con ese contenido y curaduría de contenidos porque también las personas cada vez más están valorando y entendiendo que está lleno de contenido y que valoran que las marcas o personas, ¿no?, les seleccionen el contenido adecuado para consumir. Y todo esto lo que nos permite es hacer journeys en diferentes puntos de contacto. Acá en la barra central de esta imagen están los puntos de contacto. Acá está el proceso de pensamiento por el que pasa la persona en la etapa de atraer, vincular y convertir. Y acá están los contenidos posibles. Quédense tranquilos que sé que esto se ve poco y ahora ya voy a ir a un caso real que se ve mucho mejor. Y luego, bueno, vemos cómo han convertido, ¿no?, cada uno de los canales y los resultados que tuvieron. Voy a ir a explicarlo más con un caso concreto para que se entienda más lo que es este flujo, digamos, justamente de estos flujos inteligentes y bueno, cómo lo podrían crear y utilizar.
El caso de este que le estoy contando, justamente es el caso de un banco donde les contaba que muchísimas personas se bajan la aplicación del banco, pero hay un gran porcentaje que no fondea la cuenta. Es decir, no solo la persona descarga la app, también crea el usuario y la cuenta, o sea que en realidad ese banco sabe el nombre y el mail y el teléfono de la persona, pero no sabe nada más de la persona. ¿Tá? Y hay un porcentaje muy alto que no termina fondeando la cuenta, entonces, como les digo, les genera un costo al banco y no una ganancia, y les está costando, o les estaba, hasta que empezamos a hacer este trabajo, muchísimo ver cómo podían activar a esos usuarios. Entonces, lo primero que hacemos es trabajar con hipótesis de perfiles, ¿no? Bueno, ¿quiénes son esas personas posibles que se descargaron la app y no la están usando? Y ahora les voy a mostrar las hipótesis que generamos. Entonces, generamos muchas hipótesis de perfiles. Luego empezamos por elegir uno de esos perfiles con el que vamos a empezar a trabajar. En general, nosotros trabajamos con un journey por mes, porque van a ver que cada journey tiene muchas instancias de contenido, pero entonces este proceso es incremental y exponencial, porque el primer mes tengo un journey corriendo, pero el segundo mes tengo dos, y luego tres, cuatro, y a su vez las personas nuevas que voy captando por las diferentes campañas que hago también van entrando en algunos de los journeys. Luego elijo entonces, como les decía, uno de los avatars con el que voy a empezar a trabajar. Genero lo que llamamos el contenido épico generador de audiencia, que este es un punto clave, porque es para entender cuáles son las personas o quiénes de estas personas pertenecen a ese grupo. Como les decía, por ejemplo, ustedes le quieren hablar a los creadores de contenido, pero ustedes, de todas esas personas que se abrieron la cuenta, no tienen ni idea quiénes son generadoras de contenido. Entonces, expongo a las personas al contenido, muchas veces solo por canales internos, como puede ser un mail, y nosotros también sugerimos hacerlos por plataformas en audiencias customizadas, por ejemplo en Meta, que termina siendo bastante económico y rentable. Esa persona va eventualmente a una landing page, consume ese contenido que está basado en los modelos ABC y EPIC, y luego, a partir de que consumió ese contenido y entonces yo validé que, porque consumió ese contenido, pertenece a ese grupo de audiencia, entra a su journey, que en este caso de este esquema tiene un día el mail, el SMS, otro mail, otro SMS, ¿no? En el día 1, 3, 5, 7, 25, con un contenido específico. Y bueno, y luego puede pasar que en esos 30 días la persona active y se termine convirtiendo en cliente, o entre a un flujo más largo. Obviamente esto que les pongo como ejemplo, flujo de 30 días y de 4 meses, bueno, es un caso concreto que aplicamos con un banco, pero bueno, con cada uno determinaremos según el ciclo de compra natural cuánto tiempo va a durar ese flujo. Y lo bueno de esto es que les decía que es como que se puede personalizar a escala, ¿no? Porque bueno, yo después vuelvo a repetir, ¿no? Y cada vez en realidad voy creando más flujos que me van convirtiendo o activando a más personas. Y como les decía, les voy a contar esto con un ejemplo no más real y concreto, ¿no? Les conté primero, bueno, cómo funciona a nivel conceptual, ¿no? Todo este esquema de los flujos inteligentes, y ahora se los voy a poner con un caso concreto, ¿no? Este caso que les decía de la persona que se descarga la app y luego no fondea la cuenta, bueno, nosotros primero determinamos que hay dos grupos de razones por las que esto suceda, ¿no? Razones internas y externas. Las razones externas en este momento las estoy dejando de lado, pero para que se entienda, por ejemplo, tiene un celular de mala calidad, muy viejo, y entonces la app le anda muy lento y no puede hacer las cosas. ¿Tá? Eso es lo que llamaríamos en ese caso una razón externa, que la puedo abordar de otra manera.
Y luego hay razones internas personales, ¿no? Por ejemplo, una hipótesis, falta de necesidad inmediata. Abrieron la cuenta para un propósito futuro o por recomendación, pero sin tener un uso específico en mente ya. Entonces, bueno, abrió la cuenta, pero no tiene ningún apuro. Segundo caso, procrastinación. La persona es una procrastinadora, entonces dice, ay, sí, no, en algún momento lo voy a hacer, pero nunca lo hace. O le cambiaron las prioridades, no sé, se le murió un familiar y entonces ya no está ocupado en abrir la cuenta. Piensa que es muy complejo, tiene temor a costos ocultos, desconocimiento de beneficio, ¿no? No voy a leer en detalle cada uno, pero lo que les estoy contando es cómo nuestro sistema, a través de, esto no se los dije, tanto del modelo EPIC como del conocimiento de cientos y miles de perfiles y de productos de la industria bancaria, genera hipótesis, ¿no? Y de hecho yo no necesito la información, digamos, de sus clientes del banco, sino en realidad con la información de los productos es que generamos las hipótesis. Y esta que está marcada en amarillo es porque en el ejemplo les digo, bueno, voy a seleccionar esa razón 1 y voy a generar a su vez las hipótesis, ¿no? De dentro de ese primer grupo de personas, ¿no? Que, bueno, no tienen la necesidad inmediata de utilizar la cuenta, a su vez vuelvo a hacer hipótesis de perfil. Tenemos un primer perfil, que es el que voy a poner para ejemplo, que es perfil madre de familia ocupada. Mujer de 30 a 45 años con hijos que maneja el presupuesto familiar, tiene cuenta en otro banco y busca simplicidad y seguridad. Su motivación es que quiere optimizar el tiempo y asegurar el bienestar financiero de su familia sin complicaciones. Y luego, como en el caso anterior, les digo, tenemos otros perfiles con los que seguiremos trabajando más adelante. El joven profesional en su primer empleo, el emprendedor digital, bueno, un expatriado, por ejemplo, trabajando en México, un pensionado buscando seguridad financiera, lo que sea. Tenemos acá otros perfiles, ¿no? Y bueno, decidimos, bueno, vamos a empezar a trabajar con el primer perfil, que es la madre, esta madre con hijos chicos, ¿no? Que sostiene la economía familiar. Entonces, desarrollamos el buyer persona, digamos, ¿no? Todo esto con la inteligencia artificial y con hipótesis que a su vez, obviamente, vamos validando continuamente con el equipo de los bancos con los que trabajamos, ¿no? Entonces acá armamos el buyer persona hipotético de Laura Martínez, de qué se ocupa, las edades de sus niños, cómo es su día a día. No les voy a leer todo, pero sí les quería mostrar para que vean que tratamos de determinar muy, muy, muy a fondo cómo es la persona. Y de hecho les cuento que hemos hecho el ejercicio después con focus groups de mostrarle a personas de estos perfiles cómo sienten, digamos, que es estos perfiles. Y me acuerdo una frase de una persona que dijo, parece que me estuvieran leyendo el diario íntimo, ¿no? Porque realmente logramos conocer mucho, ¿no? Los medios que consumen, los hobbies, intereses, la manera de hablar, sus objetivos, sus miedos. Entonces, una vez que determinamos el buyer persona, lo que generamos es un flujo, ¿no? Bueno, en este caso, primero, bueno, un email de bienvenida, un SMS recordatorio, un contenido que dice qué tanto te pareces a la mamá de Hugo y Luna, ¿no? Porque en realidad el primer contenido, ¿no? Es un correo con un video testimonial para madres que han simplificado su gestión financiera usando el banco, ¿no? Y obviamente cada contenido tiene un objetivo para que la persona obviamente vaya pasando por el funnel y vaya pasando por ese pensamiento mental, ¿no? Que les conté que ocurría, ¿no? Al principio. Entonces después le preguntamos si se parece a Luna, después la invitamos a un webinar que se llama Planifica tu futuro financiero, bueno, ahí quedó un nombre de un banco que debería estar, luego un SMS recordatorio del webinar, luego hay un email post masterclass, por ejemplo, con una oferta especial que depositen tanto dinero y reciben tanto extra en su cuenta, un SMS final recordatorio. Y ahora lo que les quiero contar es esto que
adelanté del contenido épico generador de audiencias, ¿no? Como les decía, nosotros no sabemos primero cuáles de estas personas, en este caso, que se descargaron la app, pero como les digo, aplica a muchísimos casos, son madres de niños pequeños. Entonces, lo primero que hacemos es un contenido que le llamamos generador de audiencias, porque lo que hacemos es exponer a las personas al contenido y ver si actúan frente a ese contenido o no, ¿no? Y acá en realidad teníamos dos ideas que trabajamos: guía descargable de planificación financiera para familias jóvenes o una planilla de gestión financiera para madres, digamos, ¿no? Con una masterclass. Entonces, y bueno, y había otra idea que era cómo educar a tus hijos sobre el manejo del dinero, ¿no? Pero ¿qué es lo que logramos? Nosotros con estos contenidos lo que logramos es exponiendo a las personas con un costo mínimo o casi cero, y ahora les voy a mostrar un ejemplo con números, mostrarles un contenido a esa base de datos. Obviamente el algoritmo y las características nos van a hacer que, ya sea que sea por mail o que sea, como les decía, por ejemplo, en Meta o TikTok, les va a mostrar el contenido a las personas más adecuadas. Y un porcentaje de esas personas van a hacer clic en ese contenido, digamos, y lo van a descargar. Entonces, a partir de eso, quienes consumen ese contenido sabemos que pertenecen a esa audiencia y entran en el flujo. Y bueno, quiero respetar los tiempos que habíamos dicho, más o menos 45 minutos de webinar y luego ir a las preguntas, así que voy a ir rápidamente a mostrarles algunos resultados con dos casos, ¿no? En un caso, por ejemplo, estábamos trabajando con una empresa que tenía un costo por lead de $7 y logramos bajarlos a 0,56. En el primer caso, cuando ellos estaban haciendo anuncios básicamente de venta y donde preguntaban si te interesa el producto o servicio, como les digo, el costo por lead era de $7 y más o menos de esos leads el 25% terminaba adquiriendo el producto. O sea que tenían un costo por adquisición de $28. El costo por lead de contenido es radicalmente más bajo que el costo por lead, digamos, de venta. Entonces, como les digo, pasamos a 0,56. Con una conversión básica de 5%, ya el costo por adquisición me termina costando $11. O sea que fíjense que estoy en menos de la mitad. Y en este caso es un proceso que estamos corriendo, o sea que todavía tenemos expectativas de mejorar más porcentualmente y el costo por adquisición. Y después en otro caso, por ejemplo, un caso de activación de préstamos al consumo, que con la comunicación, llamémosle genérica, estaban teniendo un 13% de conversión, pasamos a 27% al empezar a generar flujos de trabajo diferenciados. Y bueno, traje dos ejemplos más de esto de creación de audiencias mediante contenidos. Por ejemplo, un banco que quería vender seguros de viajes y tenía un seguro individual y uno familiar. Y para mí era la oferta obvia o mejor, era la familiar, porque, no sé, supónganse que les diría que el seguro de viaje costaba $15 por mes y tenían un plan de $20 para 2 adultos y 2 menores, ¿no? Dijimos, bueno, vamos a ir fuertemente con este seguro, pero no sabemos quiénes de nuestros clientes hoy tienen hijos menores de 12 años. Entonces hicimos un contenido que era los 10 mejores resorts del mundo para viajar con niños menores de 12 años. Obviamente el 99% de las personas que se consuman ese contenido son padres con hijos menores de 12 años. Luego, otro ejemplo con créditos para automóvil, ¿no? No es lo mismo el mindset, ¿no? de la persona que está por comprar su primer auto, por ejemplo, o un segundo auto familiar, o una persona que va a comprar un 0 kilómetro que un auto usado. Entonces, bueno, en este caso el contenido que hicimos fue la guía definitiva para comprar tu primer automóvil 0 kilómetro en 2024, ¿no? Y bueno, las personas que consumían esto, como les digo, entran en el flujo. Y bueno, básicamente el proceso de trabajo, digamos, ¿no? que proponemos y que les proponemos a ustedes hacer es, bueno, esta segmentación comportamental con diferentes datos, luego crear los journeys personalizados,
que esos journeys estén compuestos por contenidos, ¿no? Con esta regla 80-20. Y bueno, obviamente nosotros colaboramos con la implementación y automatización de procesos y luego, bueno, todo lo que tiene que ver con el reporting. Entonces, bueno, básicamente esto es lo que quería contarles, cómo vemos hoy y cómo la inteligencia artificial permite hacer estos flujos de trabajo inteligentes con marketing automatizado y ser realmente mucho, mucho más eficientes en los resultados con esto de la personalización a escala. Veo que hay varias preguntas. Santi, ¿las querés ir leyendo vos? Sí, sí, perfecto. Muchas gracias, Raquel, por la presentación. Bueno, damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Vi que ya tenemos algunas consultas y a los que todavía no se animaron a preguntar, los invitamos a que lo hagan acá en la parte de Q&A o mismo en el chat donde les sea más cómodo. Pasamos por la primera, que Claudia pregunta, ¿ustedes implementan el flujo en la plataforma o eso lo hace el banco? En realidad, sabemos que los bancos y nuestra experiencia hasta ahora es que en general son bastante como celosos de sus datos, ¿no? Y por temas de confidencialidad, y en general prefieren implementarlo y como les decía, somos agnósticos, digamos, ¿no? A qué tipo de plataforma se utilice. Entonces, en general nosotros les damos todos los contenidos, obviamente recibimos primero lo que es el manual de marca, el tono de voz del banco, se validan contenidos y les damos, bueno, este es el texto del diseño para la landing page, este es para el mail, este es el SMS. Pero no quita que si necesitan, se pueda hacer un acuerdo de trabajo donde nosotros participemos tanto en la implementación en una plataforma que ya tienen o incluso ayudándoles a implementar una plataforma, ¿no? Que somos partner de algunas plataformas y eventualmente, en general, esos ya son proyectos obviamente más grandes y de más largo plazo, pero también los podemos hacer. Perfecto. Luego Marcos pregunta, ¿qué tanta información precisan de los clientes considerando que es muy confidencial? Bueno, justamente ahí es donde decía, ¿no? Sabiendo este tema y nosotros en realidad nunca nos entregan, por ejemplo, la base de datos de los clientes, como decíamos, para que nosotros corramos las campañas, ¿no? De hecho, en general lo que pedimos es el brief del producto y a través del brief del producto nosotros tratamos de hacer todas las hipótesis de comportamiento y de segmentos. Es verdad que muchos bancos tienen su área de inteligencia de negocios o de inteligencia de mercado, según cómo en cada banco se llame, y tienen también como armados, llamémosle, sus avatar o sus tipos de personas. En general los tienen armados y lo que hacen es con eso, bueno, elegir un grupo de personas de los clientes que ya tienen para mandarles la comunicación, pero no es que hacen todo el flujo de comunicación personalizado porque obviamente en general, bueno, con los equipos internos no lo pueden llegar a generar. Entonces, nada, hacemos en general a través del área de marketing o de growth o de CRM, bueno, compartimos esa información, pero la información del avatar, ¿no? Digamos la lista con nombre y apellido de las personas y el dinero que tienen en su cuenta bancaria. Muy bien, y para ir finalizando tenemos a Carlos, que dice, hola, muchas gracias por la presentación. Tengo una consulta. Nosotros ya tenemos un área de inteligencia de negocios que hace los perfiles del público. ¿Cómo eso se relaciona con el trabajo de ustedes? Y bueno, creo que eso justo en verdad quedó un poco respondido, ¿no? En la pregunta anterior, ¿no? La idea obviamente es sumar esfuerzos, ¿no? Y no competir. De hecho, a nosotros nos gusta ser realmente verdaderos partners de los clientes y de hecho hay algo que no conté que en general todos estos sistemas nosotros lo trabajamos con un costo base y después con un variable por resultados, ¿no? Porque justamente primero estamos convencidos del resultado que da y segundo que queremos que realmente el banco no sienta que está tirando dinero sin saber qué va a pasar, sino que entonces la idea es ser verdaderos partners, compartir información, pero no información sensible y confidencial, sino bueno, compartir lo que conocen de su mercado, de las personas, y en base a eso poder hacer hipótesis, validar,
generar los contenidos, darle play al flujo, ver cómo nos funciona, irlo optimizando al tiempo que vamos creando otros para la misma necesidad o para nuevas necesidades, ¿no? Porque, bueno, de repente en bancos empezamos trabajando con una necesidad puntual, pero después aparecen otras, ¿no? Como te decía, venta de seguros, venta de créditos, apertura de nuevo tipo de cuentas, lo que sea. Muy bien, bueno, estamos excelentes con el tiempo. La verdad, un gran tiempo el que hiciste, Raquel. Es que vos Eh, empezaste 12:00, ¿viste? No, no me Había viste que hacerlo animar. puntual. Muy bien. Bueno, a partir de mañana les va a llegar un correo con el link de YouTube, con la grabación de la sesión y la presentación para que puedan verla on demand cuando lo deseen. A su vez, también los invitamos a visitarnos en las redes sociales, así como suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Epic Content Marketing en LinkedIn y también en nuestra web como epicmarketing.com. Muchas gracias por la presentación a todos. Muchas gracias, Raquel, por la presentación. Y hasta el próximo webinar. Que tengan un excelente día. Bueno, muchas gracias a todos y espero que lo hayan disfrutado.